Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Para 1819 parece que el rey de España, Fernando VII, tiene ya un control, al menos en la península, sobre los grupos liberales. Muchos liberales ya han sido perseguidos y llevados a prisión, ejecutados. Otros han tenido que huir de España, se han exiliado en el extranjero. Y pareciera que la situación está ya bajo control y encarga a uno de los militares que no fue ejecutado, que no fue fusilado, porque piensa que este militar es leal a la monarquía, le encarga, le envío de tropas de España a América. Y no solamente le encarga el envío, sino que dirige a esas tropas en combate ya en campañas contra los insurgentes en América. Lo que no sabe es que este general en realidad no es monárquico, es liberal. Se ha hecho pasar, se ha fingido liberal, se ha fingido monárquico para evitar terminar o en la cárcel o con una cruz sobre su cabeza. Pero ya que tiene en mando esas tropas, se levanta en armas contra el rey. Esto ocurre el 1 de enero de 1820, este levantamiento liberal. Y en lugar de llevar sus tropas hacia los muelles para embarcarlos, avanza con ellas hacia Madrid para obligar al rey a jurar de nuevo la Constitución de Cádiz. En el camino varias guarniciones militares se le unen, que también son liberales, y empiezan a eclosionar a los liberales de repente. Esto supone un desafío enorme porque al final el rey pues, no le queda más remedio que volver a poner en vigor la Constitución de Cádiz, esa que le regresaba poder. Pero no solamente le regresaba poder al monarca, sino que también desaparecían los fueros. Esos fueros que, como dijimos, permitían que, sobre todo las principales instituciones como el ejército y la iglesia, no son las únicas, había más corporaciones, pero estas son las más importantes, en donde si cometías un delito siendo militar, te juzgaban otros militares. Si cometías un delito siendo un sacerdote, te juzgaban otros clérigos, sin importar el delito que hubieras cometido. Con la desaparición de fueros, ya no serían juzgados por sus iguales, sino juzgados por un tribunal judicial independiente. También desaparecía el Tribunal del Santo Oficio. Bueno, había grupos, sobre todo en la iglesia, que se oponían a esto. Es por ello que en América, específicamente en la Ciudad de México, en el pleno corazón de la Nueva España, se fragua una conspiración, que es la conspiración de la profesa. El líder, se llama la profesa porque ocurre en la iglesia de la profesa, básicamente. El líder es un inquisidor, precisamente, el padre Fray Matías de Monteagudo. Este hombre organiza toda la conspiración, pero es consciente de que hace falta un brazo armado para la conspiración. Y ese brazo armado va a ser Agustín de Iturbide. Lo invitan a la conspiración. Al final también es otro militar que podría perder sus privilegios de fuero con la Constitución de Cádiz. Así que lo invitan y él, pues gustoso, se une a la conspiración. Todo esto sin que el virrey Apodaca sepa que hay una conspiración en su contra ya. Es como cuando te ponen el cuerno que no te enteras hasta que ya es demasiado tarde. Lo mismo le pasa a Apodaca. No te sientas mal. Apodaca decide que ya hay que ponerle un freno a las tropas insurgentes y le confía a Iturbide el principal ejército novohispano para que combata a Guerrero, que es el principal líder de la insurgencia. Se le confía a este ejército sin saber que Iturbide está planeando derrocar al virrey. Iturbide decide que primero tiene que derrotar a Guerrero, ya después se levantarían armas contra Apodaca. Sin embargo, resulta que no puede derrotar a Guerrero, y no porque Guerrero sea más capaz, no porque tenga más hombres, de hecho es al revés. Iturbide tiene más hombres que Guerrero. La cuestión es que las sierras y las cañadas en las que se esconden las tropas de Guerrero son prácticamente impenetrables. Es muy complicado a buscar, sin perderse en el proceso. O peor aún, terminar en una emboscada. Entonces, esto en noviembre de 1820, Iturbide decide, en lugar de perseguir y luchar contra Guerrero, decide mejor aliarse con él. Empiezan a enviarse cartas. Y convence a Guerrero de formar una alianza y luchar y combatir juntos a Apodaca
y consumar la independencia de México. Esto lleva eventualmente a la formación del ejército trigarante, previamente el famoso abrazo de Acatempan, y el 24 de febrero de 1821 se forma el ejército trigarante. Y aquí las cosas se le complican a Apodaca. De repente tiene al principal ejército novohispano levantado en su contra y aliado con los insurgentes. Y muy pronto otros militares, tanto españoles como criollos, se le van a unir al ejército trigarante. Van a abandonar a las fuerzas de Apodaca. Y de repente Apodaca se encuentra en una situación muy complicada donde ya no saben quién confiar. Ya no sabe si la gente que está en el gobierno, en particular los militares, le son leales a España o le son leales a esta conspiración en su contra. Incluso de los que son leales a España, tampoco saben quiénes confiar, porque hay unos que son leales a la Constitución de Cádiz y otros que son leales al rey. Entonces, para Apodaca es muy complicado saber en quién confiar. Eventualmente, hasta de él terminan desconfiando. Al mismo Apodaca lo terminan acusando de traición y es enviado a España para que sea enjuiciado. En su lugar, envían como nuevo virrey, y va a ser el último, a Juan O'Donoghue. Juan O'Donoghue, de hecho, ni alcanza a ocupar el cargo de virrey. Desembarca en Veracruz, se dirige en camino a la Ciudad de México para tomar el cargo de virrey, pero en el camino es interceptado por las tropas de Santana, que también es parte de los insurgentes, como ya vimos previamente. Atrapan a O'Donoghue y eventualmente se les une, los alcanzan Guerrero e Iturbide y obligan a O'Donoghue a firmar los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba establecen en primer lugar que España reconoce la independencia de México. España reconocería la independencia de México por la firma de Juan O'Donoghue. No es el único elemento que, de hecho, ya es también es el primer documento en el cual se habla ya abiertamente de que ese territorio se llama México. Como recordarán, en el Congreso de Chilpancingo no venía tal nombre. Se establece que también México va a tener una monarquía constitucional. Se establece, muy importante, la preservación de los fueros. Y de esa forma se establece también con ello la preservación de los privilegios de los españoles y criollos que habitan en Nueva España. Bueno, todavía Nueva España. Preservación de fueros. También se establece la repatriación, la retirada de las tropas españolas, pero a cargo del gobierno de México. Repatriación de tropas españolas. Ningún soldado español debe permanecer en México a partir de la firma de los Tratados de Córdoba. Todos tienen que regresarse, todos tienen que ser embarcados, pero establece el Tratado de Córdoba que los gastos de la repatriación ocurrían a cargo del gobierno de México. Prácticamente los mexicanos les iban a pagar el Uber a los españoles. Repatriación de tropas. Esos son los elementos centrales de los Tratados de Córdoba. El problema con los Tratados de Córdoba es que los firma Juan O'Donoghue, que pues sí era virrey, pero legalmente no estaba facultado para reconocer la independencia de México. Y va a ser la razón por la cual el gobierno español durante muchos años va a negar la validez de dicho tratado.
lo va a considerar como un tratado espurio porque el único organismo facultado en España para dar ese reconocimiento de independencia a México era su poder legislativo, las Cortes de Cádiz. En ese sentido, durante mucho tiempo para los españoles, México no va a ser un país independiente, va a ser todavía una provincia rebelde del Imperio Español y van a intentar reconquistarlo. Algo así como cuando tu ex quiere regresar contigo, igual. Como sea, de momento, las tropas del ejército trigarante avanzan triunfantes finalmente a la Ciudad de México. Entran a la Ciudad de México el 27 de febrero de 1821. Y ese día se consuma la independencia de México. Pero aquí ocurre algo bien interesante y es que los dos principales líderes del ejército trigarante, que son Iturbide y Guerrero, pues en principio son iguales políticos, incluso iguales militares, ambos son igual de competentes. El problema es que Guerrero tiene un complejo de inferioridad frente a Iturbide, básicamente porque Iturbide es criollo y blanco, mientras que Guerrero es descendiente de esclavos africanos, es moreno, tiene el cabello chino. Y eso le genera un complejo de inferioridad frente a Iturbide. No se considera su igual. Aunque lo sea, él en su mente no se considera como tal. Lo de menos es que pues viviera ese complejo de inferioridad. El problema era que era de los principales líderes de la insurgencia. Y esto va a llevar a una situación en la cual Guerrero le cede mucho poder a Iturbide. La prueba máxima de esto ocurre justamente a la entrada de la Ciudad de México. Cuando entra el ejército trigarante, entra encabezado únicamente por Iturbide. Guerrero, que tenía tanto derecho como Iturbide para estar al frente de esa entrada, decide quedarse Guerrero hasta el final. Hasta el final de la formación que entra a la Ciudad de México, ahí entra Guerrero. Pero la parte triunfal, la parte brillante, la parte protagónica, se la deja por completo Iturbide. Esto se va a repetir más adelante cuando se quiera formar un gobierno, un gobierno monárquico. La gente, el sector que apoya a Iturbide, obviamente va a querer que Iturbide sea monarca, y Guerrero, que vive este complejo de inferioridad frente a Iturbide, pues se va a poner a favor. Aun cuando él hubiera sido más un gobierno republicano. Eso va a ser grave. De momento, cuando menos hay un fenómeno de celebración, una celebración bastante rara, porque la independencia de México como tal las terminan haciendo los españoles. Esos españoles que quieren preservar sus privilegios, que de otra forma perderían con la Constitución de Cádiz. Pues está bien raro porque, como vimos, la conquista de México como tal la hacen los indígenas. Aliados con los españoles son los que conquistan, son los que finalmente someten a los mexicas. La conquista de México la hacen los indígenas y la independencia de México la hacen los españoles. Cosas bien raras en la historia de México. Pero pues es esto. España, por su parte, tiembla ante la posibilidad de que México se desarrolle como país independiente. Le preocupa un fenómeno en particular, que México está en medio de hasta entonces principal ruta de comercio español. Está México, y de un lado está Cuba, y del otro está Filipinas. Durante 300 años, el comercio de especias venía de China, pasaba por Filipinas, de ahí a México, de ahí a Cuba y de ahí a España. Y de ahí para venderlas al resto de Europa. El problema es que ahora con México independiente, no solo se rompe de tajo esta ruta de comercio, sino que además le preocupa a España que México invada Cuba, invada Filipinas y se apodere del comercio internacional. De que a través de Cuba controlan las principales rutas en el Atlántico y por tanto las rutas de comercio hacia Europa. Y que con Filipinas controla las rutas de comercio en el Océano Pacífico y con ello hacia China. Le preocupa más por el hecho de que en este momento España está totalmente debilitada. Ha perdido toda América, perdió sus colonias en América. Aunque ganó la guerra contra Francia, logró expulsar a las tropas francesas, es una España
totalmente devastada por 4 años de guerra, por 4 años de ocupación francesa. No tiene dinero, no tiene tropas, no tiene barcos, no tiene con qué defender Cuba y mucho menos Filipinas, que está más lejos. Es increíblemente fácil para México en ese sentido conquistar cualquiera de estas dos. Incluso ya ni conquistando Filipinas, con conquistar Cuba, con eso ya se garantiza a México una posición hegemónica, si no como potencia mundial, sí como potencia regional. En un momento en el que ni Estados Unidos figura como potencia de ese tamaño. Estados Unidos empieza a industrializar hasta la década de 1830. Nosotros estamos en 1821. Todavía había tiempo para que México le comiera el mandado a los norteamericanos y se convirtiera en la potencia de la región, sin quien le hiciera contrapeso. Sin embargo, el problema es que evita que esto ocurra, es que muy pronto, una vez que los mexicanos logran la independencia de México con apoyo español, muy pronto esos mexicanos empiezan a pelear entre sí. Y se empiezan a pelear entre sí, en particular por el tema del sistema de gobierno. Pero de eso hablaremos en el siguiente video. Hasta entonces.